Dios le bendiga a todos en esta noche. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. El Evangelio según San Juan. El tema es pecado y maldad. Pecado y maldad. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. Padre, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí, Señor, gracias por la bendición que nos das de poder orar, alabarte, Señor, leer tu palabra y entenderla, Señor. Gracias porque tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, que eres tú, Cristo, porque la armadura eres tú, Cristo. Siempre, Señor, te damos gracias y te alabamos y te adoramos, y háblanos por medio de esta enseñanza que tienes para nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente lo leo: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. Tomen asiento, amado hermano. Mucho hablamos a veces del pecado, ¿no? O no hablamos a veces, y lo damos por entendido de lo que es el pecado y las implicancias que el pecado tiene para nuestras vidas, pero a veces realmente nuestro conocimiento acerca del pecado es bastante limitado, ¿no? El pecado es violación de la ley, no hay otra forma de describirlo. Podemos describirlo de muchas maneras. Es infringir la ley, ¿no? Entonces, el pecado, nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ellos pecaron cuando no obedecieron a Dios. Y todos nosotros, a partir de ese momento, ya nacimos como pecadores. Es parte de nuestra naturaleza. Todos los descendientes de Adán y Eva tienen esa naturaleza pecadora. Un Dios con Noé hizo un gran ensayo, ¿no? de dejar a 8 personas, y esas 8 personas deberían de haber cambiado su manera de vivir, pero cuando miramos la palabra de Dios, fueron aún más pecadores o más pervertidos que los mismos que Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando vemos en el mundo la historia en la palabra de Dios, y aún también en la historia de la humanidad, todo lo que el hombre ha hecho, es decir, lo que hicieron Sodoma y Gomorra es algo ahora prácticamente no es tan trascendente como lo que ahora el ser humano hace, y en este tiempo estamos aceleradamente corriendo hacia una total depravación de la humanidad, ¿no? Pero simultáneamente también Dios está ya comenzando con un juicio sobre la humanidad por causa del pecado, porque el motivo es el pecado de la humanidad, de lo que el hombre hace contra la ley de Dios, contra su ley, porque hay cosas que son naturales y que todos los seres humanos saben lo que es el bien y el mal, ¿no? Sabemos la condición, nuestra condición moral nos hace discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, somos culpables por causa del pecado de Adán y Eva, lo heredamos, y nuestra naturaleza es pecaminosa, y también nosotros ya no pecamos porque nos hacen pecar, sino pecamos porque somos pecadores, y esa es nuestra naturaleza normal, natural de toda persona que no teme a Dios. Pero cuando una persona se convierte a Dios, va, en la medida en que tiene una relación con Dios profunda, y la palabra va se va encarnando en nuestras vidas,
vamos a ir pecando menos, ¿no? Y hay un momento en que ya el pecado ya no va a ser parte de nuestra vida en algo normal, natural, sino va a ser algo que nos va a afectar cada vez que pequemos, cada vez que hagamos algo contra Dios, porque se supone que a medida que vamos creciendo en la gracia, vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo las leyes de Dios, lo que Dios está estableciendo en este tiempo. Algunos pueden decir que ya el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirlo. Él dijo, ni siquiera una tilde voy a abrogar de la ley, yo la voy a cumplir. Por lo tanto, también nosotros en Cristo Jesús estamos llamados a no pecar contra Dios, a no infringir la ley, a no vivir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros cuando miramos el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, encontramos que Dios nos crea a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, ¿para qué razón? Para tener comunión con Él, para estar permanentemente con Él, ¿no? Y a través, en el Antiguo Testamento, Él va, por ejemplo, a establecer una relación profunda de comunión con Enoc, y Enoc va a caminar con Dios, y va a ser tanta la armonía que va a haber entre Dios y Enoc que el Señor se lo va a llevar, ¿no?, a su presencia, para que él ya no haya impedimento, para que él tuviera ya una comunión totalmente libre, porque de una u otra manera, aunque él caminaba con Dios, él no veía a Dios. La relación que tenía Enoc con Dios era una relación espiritual, pero ya cuando Dios se lo lleva a su presencia, él puede ver o puede tener ya más intimidad con Dios. Y también, por ejemplo, vemos a Abraham, ¿no? Abraham, de una u otra manera, algo recibe de las cosas de Dios, pero al final él era idólatra, politeísta, y Dios trabaja con su vida y lo va transformando, lo va convirtiendo, ¿no? Una de las características de Abraham es la obediencia que él tuvo a Dios, ¿no? Porque él le obedece a Dios, en todo lo que Dios le pide, él le va obedeciendo. Que va a pecar contra Dios, que va a hacer cosas que a Dios no le agrada, va a hacer cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Va a ofrecer a su esposa como su hermana, y Abimelech le va a decir, pero si era tu hermana, ¿no? Por culpa tuya tengo este problema, y prácticamente lo avergüenza, ¿no? El que debía de haber tenido convicción de pecado era Abraham, mas no Abimelech. Cuando uno mira de esas partes, ¿no?, es fascinante, ¿no?, cómo Dios le muestra su condición y le dice que tenía que arrepentirse, y Abimelech le dice, ¿no? Y también Abimelech mismo, el mismo Abimelech también después tiene un encuentro con Isaac, su hijo, ¿no? También hace lo mismo, Isaac hace lo mismo. No es mi esposa, ¿no? Y un día Abimelech lo ve acariciando a Rebeca y después lo llama, ¿no? Le dices, tú, si tú me hubieses hecho pecar al pueblo, no habla ya de él porque ya era anciano, ¿no?, sino habla del pueblo. Mire, el mismo pecado que cometió Abraham también comete Isaac, ¿no? Y vemos que más adelante se le va a llamar como el amigo de Dios, porque Abraham va a aprender las lecciones de Dios. Abraham, en la medida que va a ir creciendo en la gracia, él va a ir aprendiendo. Entonces él va creciendo y su obediencia se convierte en fe. Dice en Génesis 15:6 que Dios le creyó a Dios y Dios lo declaró justo, ¿no? Pero que sea justo no significó que él no dejara de pecar, pero a medida que él fue avanzando el tiempo y teniendo una relación más profunda con Dios, ya él era un hombre que tenía una autoridad increíble, una autoridad poderosa, ¿no? Que al final Abimelech va con su ejército a hacer un pacto, porque lo veía poderoso, y él realmente no tenía un ejército como ejército, ¿no?, sino tenía a Dios. Es decir, la vida
La forma de realmente de vencer al pecado es vivir conforme a lo que Dios determina en su palabra. Nosotros tenemos una ventaja pues increíble, ¿no? El único que nos puede superar es Adán y Eva antes de pecar, con las ventajas que Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, es decir, la promesa de su presencia. En cambio, a los pecadores después del pecado de Adán y Eva no tuvieron eso. El Espíritu Santo solamente venía por momentos para hacer ciertas cosas y después se retiraba. En cambio, los únicos que nos superan fueron Adán y Eva, ¿no? Que tuvieron todo, ¿no? Todo a la mano, todo. Y no había, como el día de hoy, nosotros en un mundo pervertido, un mundo lleno de pecado y de maldad. No había la maldad, no existía la maldad. Solamente había una relación entre Dios y el hombre tenía conciencia, pero esa conciencia prácticamente no funcionaba. ¿Por qué? Porque no había maldad. Porque la conciencia, la que Dios nos da, es para discernir entre el bien y el mal. Cualquier persona que tiene conciencia lo hace un sujeto moral, porque la moral es la capacidad que Dios te da de discernir o de distinguir o de separar el bien del mal. Es decir, este es bien y este es mal. Eso te da, ¿quién? La conciencia. No necesitas tú el Espíritu Santo para saber qué es bien y qué es mal. ¿No? Una bebé de 1 año o de meses a veces hace algo malo, hace un berrinche y sabe que lo está haciendo mal. Nadie le ha enseñado que eso es malo, pero ellos saben que están haciendo. Un bebé de 8, 9, 10 meses sabe manipular a sus padres, ya comienza a manipularlos, ¿no? Y a veces los padres se dejan dominar por los hijos y ella sabe, ¿no?, en qué momento llorar o manipular. Esa es su naturaleza pecadora que hay. Pero Dios nos demanda entonces a que nosotros valoremos lo que es la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios es el estándar moral supremo. Es decir, es la misma transcripción de la autoridad de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú estás leyendo lo que Dios quiere que tú conozcas. Dios quiere, una de las cosas primordiales que Dios va a trabajar con nuestras vidas y es trascendental, es que nosotros lo conozcamos a Él. Nunca vamos a conocer a Dios en la totalidad, y aún en esta tierra estamos limitados en nuestro conocimiento acerca de Dios. Pero en ese limitado conocimiento acerca de Dios es suficiente para que nosotros sepamos lo que Dios quiere que sepa, que nosotros sepamos de Él, lo que Él es. Limitados, aún salvados, convertidos, aún estamos limitados. Por ejemplo, saber que Él es todopoderoso, ¿no? Que no hay poder más grande que Él tiene el control, que Él es soberano. Su poder, bajo su soberanía, Él puede determinar muchas cosas. Es verdad que el día de hoy los hombres pecan en mayor dimensión que en Sodoma y Gomorra, pero cuando miramos la historia de la humanidad vamos a encontrar que naciones completas han desaparecido, ¿no? Que no existen el día de hoy. Y Dios en un momento determinado ha hecho juicio sobre ellos y los ha desaparecido. ¿Y qué ha usado? Ha usado su poder, su todo poder, ¿me entiende?, para destruir, como lo hizo con Sodoma, como lo hizo con Gomorra y en muchos lugares, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el holocausto de los nazis contra los judíos, que se mataron más de 6 millones de judíos, y también por algunos dicen que también mataron muchos gitanos, que también fueron millones, que ni siquiera se los cuenta la historia. Todavía la humanidad no ha reaccionado a eso, solamente se cuenta a los judíos, porque los judíos tienen poder, ¿no?, hasta el día de hoy, porque se lo ha dado Dios. Pero eso, por ejemplo, fue una matanza terrible. Ellos hacían unos experimentos increíbles. Cuando yo era niño o adolescente, leí una historia, ¿no? Y, por ejemplo, lo que me impactó, que ellos agarraban y mataban a los judíos y los carbonizaban y después usaban las cenizas para sembrar lechuga, para ver cómo salían las lechugas, ¿no? Es decir, de qué calidad eran las lechugas. Uno puede decir que eso es absurdo, pero eso era verdad. Ellos agarraban y abrían el cerebro de los judíos y vivos hacían experimentos. Es decir, con toda esa maldad, pues digo, Sodoma y Gomorra,
A veces pensamos que la parte sexual es lo más terrible, pero te imaginas a una persona viva llegar a ese nivel y matarlo sin anestesia, sin nada. Agarraban a niños, mujeres, todos lo metían en un lugar cerrado totalmente y habían tubos y por ahí soltaban gases. Y ellos estaban mirando quiénes duraban más, las reacciones. Supuestamente eran para un avance científico. Y cuántas barbaridades o holocaustos, es decir, que no tiene nombre, ¿no? Entonces, a ese nivel el ser humano llega cuando infringe la ley de Dios y deja de tener temor de Dios. Cuando digo que Dios es todopoderoso, por ejemplo, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, amados hermanos. Dios conoce todo lo más íntimo de nuestros pensamientos. No hay nada de Dios, no hay nada fuera del alcance de Dios que no sepa de lo que tú y yo de repente ni hemos expresado nuestros pensamientos y Dios lo sabe. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que entender que esa palabra tiene autoridad. Cuando uno lee las cosas que Dios nos dice que debemos de guardar, de obedecer, como decíamos en la prédica los domingos, de vigilar. ¿Qué significa vigilar? Que ya está en mi mente, ya está en mi corazón la palabra, yo tengo que vigilar para cumplirla. ¿Y qué me da Dios? Me da ese espíritu para poder cumplirlo, porque yo no puedo cumplir la palabra de Dios. Hemos insistido y seguiremos insistiendo. Entonces todo eso me va a llevar a conocer poco a poco a Dios. Y cuanto más conozca, me acerque a Dios, ¿cuál va a ser mi reacción? Mi reacción voy a ser que yo no voy a pecar contra Dios, ¿no? A veces nosotros como tenemos que salir de esta crisis de la iglesia, de esperar movimientos, ¿no? Cosas nada más que por ahí se mueven. A veces alguien canta y canta emocionado, también nosotros nos emocionamos. ¿Y qué? ¿A dónde va eso? No llega a ningún lado. Si ese hermano, el que está cantando y los que están cantando están viviendo o no tienen lo que es realmente un conocimiento acerca de Dios. Cuando tú le adoras a Dios, cuando tú le cantas, alabas a Dios y en tu mente, en tu corazón, en tu ser, comienzas a experimentar lo que realmente es Dios o lo que Dios quiere de ti. Eso es totalmente distinto. O viene palabra de Dios a tu mente, esa palabra que está en ti y que el Espíritu Santo comienza a tomar, y si estamos mal, nos comienza a convencer de pecado. Podemos cantar, pero a la vez mientras vamos meditando en ello, el Espíritu Santo va tomando mi vida, va inundando con su poder, que Dios es todopoderoso, para demostrarme que yo estoy en pecado. Pero si yo sigo pecando, ¿no? Y sigo haciendo lo mismo de siempre y no pasa nada, es decir, estoy en un grave peligro. ¿Sabe cuál es el grave peligro? Que no soy consciente de que soy pecador y que eso va a endurecer mi conciencia. Mi corazón se va a endurecer y después mi conciencia. Y eso me va a hacer a mí que ya nada de lo de Dios me va a importar. ¿Me entiendes? Ese es peligrosísimo, ¿me entiendes? Cuando tú y yo no somos conscientes que lo que estamos haciendo va en contra de Dios. Yo puedo ser un rebelde de lo peor, pero puedo cantar, puedo saber la Biblia, puedo hablar de Dios, puedo hablar acerca de Dios, pero si no hago lo que Dios me está pidiendo que yo haga, soy rebelde. Y si no hay esa convicción de que soy un rebelde, cuando el pecado de Adán y Eva fue, el día de hoy es para nosotros es insignificante para hoy, pero para el momento en que Adán y Eva estaban, era lo más terrible que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios, despreciaron la autoridad de Dios. Eva tuvo en poco la autoridad de Dios. Ella escuchó dos voces con autoridad, una la de Dios y la de Satanás. ¿A quién la escuchó? ¿A quién le oyó? A Satanás. ¿Me entiende? Ese es el pecado. ¿A quién lo oímos? ¿A mi conciencia, a mi alma, a lo que yo creo o a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene autoridad
Por eso dice que la palabra de Dios es Dios mismo. Jesús es el Logos, Jesús es la palabra. Entonces, pecar es violar su ley. ¿Cómo podemos nosotros, con actitudes, ¿no? Es decir, a veces con pensamientos? Jesús dijo, no solamente lo que tú hagas, lo que tú en tu corazón está. Puedes adulterar en tu corazón o puedes ser un asesino en tu corazón. Si tú odias a una persona. Jesús dijo, asesino eres. ¿Te imaginas que te digan, asesino? Nunca te has puesto, te peleaste con esa persona y nunca te amistaste. Jesús dijo, asesino eres. Que te digan, criminal eres. Acá no te lo van a decir aquí. Aquí no te lo van a decir. Pero cuando vayamos arriba, el día del juicio, porque si no perdonas, no te vas con el Señor, te vas a ir al infierno. Y cuando llegue el día del juicio, vas a saber por qué. Porque no perdonaste. O porque fuiste un rebelde siempre. Porque te decía, haz esto, y no lo hacías. Hasta que un día tu corazón se endureció y te importó nada. Todo lo demás supuestamente tú cumplías. Mira, Pablo, que era tremendo hombre de Dios, ¿sabe cuál fue el pecado que Pablo un día se dio cuenta que él era un pecador? Cuando se dio cuenta que era codicioso. Y cuando él se vio que era la codicia lo gobernaba, se dio cuenta que él no cumplía ni un solo mandamiento. Se le cayeron todos los mandamientos que él supuestamente decía que cumplía. Ya el Pablo que él decía que él era el fariseo de los fariseos, que nadie podía contradecirle, él se dio cuenta que ¿quién hizo esa labor? El poder del Espíritu Santo con el poder de la palabra. Cuando él comenzó a meditar, a reflexionar, el Espíritu Santo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios omnipresente, le hizo experimentar que él estaba delante de un Dios santo, como un día Isaías dijo, él ve solamente las faldas, no ve a Dios, no ve, ni siquiera ve algo de Dios, ve solamente el borde de la vestidura, nada más, como si tuviera la basta nada más de tu pantalón. No vio nada de Dios, solamente la basta nada más. Dijo, yo soy pecador, dijo, yo soy boca sucia. No, él, hermano. Y si tú miras los 5 capítulos que ha escrito, en el primer capítulo le dice a Jerusalén, prostituta. Te has prostituido, Jerusalén, le dice. Es decir, y cuando uno mira el capítulo 2, 3, 4, el 5, que ¿cuántos hay? Y él se da cuenta, como muchas veces nos pasa a nosotros, hermano. Por eso es fundamental. No podemos nosotros olvidarnos de esto. Entonces, el pecado, ¿qué cosa es? Nada más que violación de la ley, ni más ni menos. ¿De qué ley? De la ley de Dios. ¿No? El pecado es irracional, hermano. El pecado, cuando a veces nosotros hacemos, por ejemplo, mire, Dios es, de todos los seres que existen, el supremo ser es Dios. Después, ahorita están los ángeles. Después está el ser humano. ¿Y después de quién está? Los animales, ¿no es cierto? ¿Quién tentó a Eva? ¿Fue Dios? ¿Un ángel? ¿Un ser humano? ¿O un animal? Mire, para que vea lo irracional que nos hace cuando pecamos. Satanás se metió en un animal. El último grado. Es increíble, ¿no? Cuando uno comienza a mirar y a analizar este tema, eso es lo que pasó. Dios permitió que esa serpiente fuera tomada por Satanás. ¿No? Si tú eres racional, Adán y Eva nunca vieron hablar un animal, nunca, ¿me entiendes? Para que veamos cómo somos seducidos por el poder diabólico. Ya en su corazón de Eva ya había problemas, ¿me entiende? Cuando ella escucha
a la serpiente. Ella debió haber rechazado eso automáticamente, diciendo, esto está fuera de orden. Yo nunca he visto hablar de un animal. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para subyugar, para gobernar, para serlo prácticamente los virreyes del Edén. Somos los representantes de Dios. Y nos ha mandado a trabajar, porque Dios le mandó a trabajar al hombre. ¿Y cómo un animal me va a hablar? ¿Entiendes? Por eso que el pecado es irracional. Es decir, actuamos peor que animales muchas veces. Por eso, ¿te imaginas? Los animales han hecho un holocausto así como han hecho los nazis. ¿Te has visto animales masacrar a otros animales? No, hermano. No hacen los animales eso. Es peor. Es decir, el pecado destruye al hombre. Entonces, mira, y Satanás, que era Luzbel antes de pecar, era una persona inteligente. Satanás es uno de los pocos seres creados que pudo estar delante de la presencia de Dios, porque él adoraba a Dios, ¿me entiende? Él tenía, es decir, no hemos llegado todavía al nivel de conocimiento de Dios que llegó a tener Luzbel de Dios. Y eso fue una garantía para que él no pecara. Escucha, iglesia, ¿entiendes? Judas capítulo 6, segunda de Pedro capítulo 2. Dice, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los arrojó al infierno. Y cuando habla de los ángeles, ahí está a la cabeza, ¿quién es? Luzbel. Y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios los hizo perfectos, pero con libertad de adoración. Por eso que Dios agarró y los ángeles pecaron, ahí mismo los expulsó, ¿me entienden? En cambio, nosotros no somos perfectos como los ángeles. Por eso todavía tenemos oportunidad de parte de Dios. Y en Judas 6, ¿qué dice? En Judas 6 también habla, ¿no? Dice, incluso los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, lo mantiene bajo oscuridad en prisiones eternas, en espera del juicio de aquel gran día. Yo puedo usar ahorita Isaías 14 y Ezequiel 28 para hablar de los reyes, y son figuras de Satanás, pero tengo aquí segunda de Pedro 2:4 y tengo Judas 6, que me demuestran que Satanás era un ángel. Y cuando tú miras las características de los ángeles, cuando ya estudiamos todavía, creo que se ha estudiado, pero vamos a volver a repasar, cuando la hermana Rosario dé la clase de los ángeles, vas a ver las características que tenían. Bueno, eso no fue impedimento que él estuviera delante de la presencia de Dios. Pero un día, el pecado entró en su corazón. Dijo, voy a ser como Dios. Y yo digo, ahí mismo fuera, ¿me entiendes? Entonces es importante estudiar acerca del pecado. Nosotros lo damos por hecho. Yo sé que no lo tenemos publicado en la página de Facebook, pero son pocos los que entran, hermano. Hay que ser sinceros, ¿no? Y como iglesia creo que debemos repasar estas doctrinas elementales, pero que son trascendentales para nosotros. Porque una de las primeras cosas, así como digo, de que nosotros necesitamos ir poco a poco conociendo a Dios, y eso producir en nosotros temor de Dios, porque el conocimiento de Dios me debe producir temor de Dios, ¿me entiende? Entonces, solamente estoy diciendo 3 atributos, y puede ser hasta 1/4, que puede ser la eternidad de Dios, ese Dios que es todopoderoso,
que está en todo lugar, que es omnipresente, que todo lo sabe, que es omnisciente, es eterno, ¿me entiende? Pero saben, por ejemplo, una de las características que poco se habla de Dios, que Dios es un Dios de ira también. Por eso dice, lento para la ira, pronto en misericordia. No está diciendo que Dios no tiene ira, Dios tiene ira, pero es lento, porque Él sabe que si aplica su ira ya, no estaríamos nosotros, pues ninguno, hermano. Él nos da la gran bendición. Romanos 1:32 dice así, y esos, aunque conocen el juicio de Dios, está hablando de esta persona, ¿no? A partir del capítulo 28, como ellos no conocieron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no conviene, están repletos de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, altaneros, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios que declara digno de muertes a quienes practican tales cosas, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Está diciendo que esas personas que practican todas estas cosas saben que lo que están haciendo es malo, saben que es pecado, saben que es maldad, saben que es impiedad, pero ellos se complacen cuando lo hacen. No tienen en cuenta a Dios porque no tienen temor de Dios. Si tú y yo pecamos, y pecamos permanentemente en situaciones, no conocemos a Dios, hermano. Tú puedes creer que te vas al cielo, no te vas al cielo. Al que mucho se le da, mayor es la demanda. Mira, Satanás no solamente afecta nuestras emociones, sino también afecta nuestro intelecto. Así como la gran batalla que se da y se explica en la parábola del sembrador está en apropiarse del corazón, que Dios se tiene que apropiar de nuestro corazón, nosotros entregarle nuestro corazón, porque dice que la primera semilla, la que está sembrada junto al camino, que dice, viene Satanás y te quita la palabra de tu corazón. Eso dice, ¿no? No dice de tu mente, dice de tu corazón. Entonces, el cristiano auténtico y verdadero dice, va a guardar su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tu ley, para no pecar contra ti. Entonces, la gran batalla que se da es a quién tú oyes. ¿Tú oyes la palabra de Dios? ¿Entiendes la palabra de Dios? ¿Luchas por entender esa palabra? ¿Meditas en ella? Por eso en el Salmo 1 dice, y en su ley medita de día y de noche, dice. Hay creyentes o pseudo creyentes que solamente escuchan, no oyen la palabra cuando están aquí nada más. Y ahora que está de moda el celular, ¿no? Ellos dicen que están leyendo, a veces, de verdad a mí se me hace difícil, de verdad. Yo, mire, tengo tablet, se me hace difícil. Lo leo, sí, pero no tengo esa facilidad de ir, ¿no? Tendría que ser ya un experto, estar metido días de días hasta ser un experto de abrir varias ventanas a la vez y trabajar, ¿no? Simultáneamente varias cosas, pero en cambio cuando tú tienes la Biblia, tú puedes hacer apuntes, varias cosas, ¿no? No sé, la ventaja es que muchos de los jóvenes han nacido en esta era y ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, afecta nuestra voluntad, nuestras emociones, afecta nuestra naturaleza humana, ¿me entiende? Y como digo, uno de los objetivos de Satanás es convertirnos como animales, comportarnos como animales, que perdamos la razón, aunque podamos nosotros estar cuerdos para nosotros, pero normalmente si pecamos y estamos haciendo cosas que nos embrutecen, porque a veces el pecado nos embrutece, ¿me entiende? Ya nos hace racionales, sino que somos embrutecidos por el pecado. Entonces Dios viene para libertarnos. Por eso que la salvación es un acto de liberación.
No solamente es un acto de salvación, también es liberación, porque hay muchas personas que vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo y para arrepentirse de sus pecados es una batalla, es una guerra. Y a veces pasan días, semanas, meses, años, para que una persona se arrepienta. No es instantáneo el arrepentimiento, hermano. Muchos miran, pero pastor, en el capítulo 2 de Hechos se bautizaron 3.000 judíos. Sí, pues es que los judíos conocían la palabra de Dios. Pues. Los judíos se sabían hasta de memoria la palabra de Dios. Ahí en ese tiempo todos ellos conocían la palabra de Dios. ¿Me entienden? No, ellos, cuando es como Pablo entendió, el Espíritu Santo le abrió las Escrituras y él comenzó a entender esa palabra que estaba guardada en su corazón, que estaba guardada en su mente, comenzó a entenderla y a comprenderla. Por eso que él se bautiza o mismo, ¿me entiende? Pero ahora, si tú no tienes un contexto de que has leído la palabra y esa palabra está guardada en tu mente, no en tu corazón, sino en tu mente, o haces cosas por costumbre, haces cosas que dice la palabra de Dios, tú lo haces, no lo hace el Espíritu en ti, sino que tú lo haces, tú oras, pero no oras porque no te has convertido, no es tu oración, no es una oración bajo los principios de Dios, sino una oración de un pecador que sabe que tiene que orar. Tú alabas a Dios, pero nunca llegas a adorar a Dios porque no conoces a Dios. Puedes ser parte de la iglesia, puedes ser bautizado, puedes ser líder, puedes ser pastor, ¿me entiendes? Pero todo es aprendido y no hay una conversión, nunca te has arrepentido. Eso todo es actos humanos nada más, de un hombre pecador. Por eso mira a Isaías, dice, Isaías, lea los 5 primeros capítulos y todo eso Isaías lo había hecho antes de su llamado, donde él experimenta la crisis porque él era prácticamente de la realeza y Usías, el rey, era su protector. Es decir, él era profeta, pero Usías lo protegía. Es decir, como ahorita vamos a poner que Dina Baluarte sea tu protectora, ¿no? Y se muere Dina Baluarte, ya. No hay Dina Baluarte. Y ahora aquí me cuida, y ahora si tengo tantos enemigos, le he dicho cosas fuertes. Estaba asustado, pues me entiendes, estaba lleno de temor. Y ahí se da cuenta de que él no estaba sirviendo a ningún hombre, sino a Dios. Por eso que Dios agarra carbón encendido y purifica sus labios, ¿no? Para que lo que salga de su boca y de su corazón sea palabra de Dios, ¿me entiendes? Mire, tú miras eso, ¿no? Entonces, hemos dicho también, ¿no? En el caso de Judas, ¿no? Para muchos Judas era de repente hasta el mejor teólogo que tenía Jesús, el que mejor supuestamente le entendía a Jesús, pero era un traidor, era un ladrón, era un mentiroso, un estafador. Es decir, estar al lado de Jesús le garantizó que él fuera salvo, no, porque el pecado estaba en su corazón, ¿entiende? Judas, hermano, estaba al lado de Jesús, sentado al lado de Jesús, y ya hemos explicado, ¿no? Cuando predicamos, de que tú dabas ese privilegio a quienes tú confiabas. Por eso Juan y Judas estaban ahí al lado. Juan nunca lo abandonó a Jesús. Fue el único que estuvo al pie de la cruz, ahí, ¿sí o no? Cuando le dice a Jesús, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, le dice, ¿no? Hijo, ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Te dejo, te le encargo, le dice Jesús. Mire, esa bendición te la encargo a mi madre terrenal, porque estuvo ahí, no la abandonó. En cambio, Judas fue el primer traidor, el que le contaba el dinero, que le... Es decir, pero en su corazón, ahí está la gran batalla, pues hermano. Por eso digo que cuando tú y yo comenzamos a pedirle al Espíritu Santo, Señor, yo no quiero ser un pecador, yo quiero salir de esta condición en la cual vivo, de esta mentira, de este engaño, porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que nos produzca un arrepentimiento, que experimentemos lo que es el pecado, lo que el pecado puede hacer conmigo y destruir, o está haciendo conmigo. Yo no soy consciente de todo lo que el pecado me causa. Cuando yo veo eso, cuando el Espíritu de Dios
cuando la palabra comienza a trabajar en mi corazón, en mi mente, y me pongo a orar, Señor, ya no quiero ser así, cámbiame, transfórmame, Señor, por favor, y le clamo a Dios de noche, de día, bueno, Él me va a responder, y Él me va a llevar a un arrepentimiento verdadero, auténtico, donde lo primero que yo voy a ver, que soy pecador. Dios no me va a decir, mira, qué lindo que soy, mira, te va a decir Dios, no. Dios primero, cuando nosotros nos acercamos a Dios, el impacto de acercarnos a Dios, lo primero es que ver nuestra condición, cómo estamos nosotros. Ese es lo primero que Dios nos hace reflejar, cómo estamos nosotros. Porque Él es tan santo, tan puro, no hay en Él nada de pecado, nada absolutamente, y solamente su reflejo, su presencia nada más, a mí y a ti nos van a hacer experimentar que somos pecadores. No. Si tú no respetas a tu esposo, a tu esposa, si no la amas, el Señor te va a demostrar, ¿no? Porque eso es una vez, o estamos aparentando un matrimonio, donde no hay matrimonio, donde ya hay divorcio ya, donde me rebelo contra mis padres, no le hago caso, no me importa nada a mis padres, no, yo soy cristiano. No, hermano, ahí te va a demostrar todo eso. ¿Quién? Es el Espíritu de Dios, la palabra que has oído, y comienzas a orar, a clamar esa palabra que has oído, ya comienza, no solamente va a estar en tu mente, sino que va a bajar a tu corazón. Y cuando baja a tu corazón, es que lo primero que el Señor te va a decir, si dice, que no codiciemos, entonces esa palabra llega a mi corazón y comienza a demostrarme, Señor, mira tu codicia, mira lo que codicias tú. Porque para que tú, esto de que yo te voy a dar el poder, para que tú no codicies, primero reconoce que eres codicioso. Y me va a demostrar, hermano, lo codicioso que soy, qué cosa codicio yo. ¿Me entiende? Y después el Señor, por ejemplo, me va a decir, ama a tu prójimo. Yo te voy a enseñar a amar a tu prójimo. Lo primero que el Señor me va a enseñar es cómo no amamos al prójimo. Cómo somos indiferentes al dolor del prójimo. Por ejemplo, ¿cómo somos indiferentes? ¿Por qué le hemos puesto orando por el prójimo? Porque mi prójimo tiene necesidad como tú la tienes. Muchos de los que están aquí no participan del movimiento de oración de la iglesia, no lo participan, no porque no puedan, porque sencillamente no quieren. Y siempre tienen una justificación, una mentira, a veces, que es más grande, y que le creemos a esa mentira, pero sí tenemos tiempo para cualquier cosa, pero menos para orar. Pero cuando tenemos problemas nosotros, ahí sí, somos los primeritos que queremos entrar y que oren por nosotros. Por ejemplo, ahí vemos nuestra condición de egoístas, ¿no? Que no amamos al prójimo, porque no amamos a Dios, pues. Cuando yo no conozco a Dios, yo no voy a amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, yo voy a amar a mi prójimo. Y cuando yo no amo a Dios, yo estoy en pecado. Y normal y natural es que yo no ame al prójimo. No puedo amar al prójimo si no amo a Dios. ¿Y qué? Pero Dios me da de su poder. ¿Por qué estás orando? Porque el Espíritu Santo me hace orar, pues. Porque el Espíritu de Dios me lleva a que yo ore. Porque Dios quiere que yo me arrepienta. Dios quiere que yo lo ame a Él. Dios quiere que yo tenga comunión con Él. ¿Entiende? Pero ¿cuál es el impedimento? Mi pecado. Que yo atesoro, que yo guardo, que no quiero renunciar a ese pecado. Mateo 12, 34. Generación de víboras. ¿Cómo puede ser bueno lo que decís si vosotros mismos sois malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad atesora, saca el mal. Pecamos porque tenemos un carácter pecaminoso. Ahora, ¿son algunos pecadores peores que otros?
¿Qué creen ustedes? Cualquier pecado, y mantenerlos en esa condición de pecado, merece la condenación eterna. Mire, cuando uno mira el Génesis, ¿no? El Génesis es fascinante, ¿no? De verdad que Génesis es fascinante, ¿no? Cuando mira uno la historia de Jacob, ¿no? Jacob no era mentiroso. ¿Pero quién le enseñó a mentir a Jacob? Su madre. Su madre le enseñó a mentir, hermano. Su madre fue su maestra. Bueno, que fue codicioso, sí, ¿no? Su pecado que tenía era codicioso, porque le dijo, hoy tengo hambre. Ya pues, te doy esta comida, pero ya sabes, me das el privilegio de ser primogénito. ¿Para qué me sirve ¿no? ¿Para qué me sirve esto de ir de estar ahí estudiando la palabra, de lo que el pastor dice, que tengo que arrepentirme? ¿Para qué me sirve a mí? Así fue, ¿no? Despreciamos lo de Dios. ¿Te imaginas ser primogénito? Ser una gran bendición. Es decir, ¿para qué me sirve las cosas de Dios si tengo hambre? Tengo hambre. Negoció y se lo entregó. La mamá escucha que el viejito Isaac se va a morir. Y dice, ya me voy a morir y tengo que bendecir a mi hijo, ¿a quién? A mi rojo, ¿no? A mi viudo, aquel que yo lo he visto siempre como hombre, porque así lo veía su papá, ¿no? Así lo veía Esaú. Esaú era, pues, hermano, era un guerrero. Y Jacob era un hijo de mamá, pues, un engreído. Así era, ¿no? Así era, hermano, de verdad. Cuando tú miras esa vida, decís, Esaú era terrible. Un hombre, hacía lo que se le daba la gana. Y lo enamoraba, papá, te he casado, mira este venado, mira, hasta, y se lo cocinaba y el papá feliz, mira mi hijo, el hijo. ¿No? Isaac sacaba pecho por su hijo, pero Dios permitió eso, ¿no? Que Rebeca mintiera. Y después tú ves todo el proceso que pasa Jacob, ¿cuántos años pasan, no? Para que tenga ese encuentro con Dios. Has luchado con Dios y has vencido. Ya no será tu nombre tramposo. Tu nombre va a ser Israel, porque has vencido a Dios, le dice, ¿no? Así le dice, ¿sí o no? Dice que el ángel agarró, que era el ángel de Jehová, que era Cristo, le hiera ahí y lo deja cojo. ¿Qué hace Jacob? Se agarra del cuello y no lo suelta. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Mira, así tenemos que hacer, hermano. No te voy a dejar, Dios, hasta que tú me bendigas, hasta que tú me transformes, me hagas. No quiero el pecado en mi vida, no lo quiero ya, no quiero. Mira todo lo que me ha pasado. Todo pecado merece condenación eterna, amado hermano. Entonces todos los pecados son iguales delante de Dios. ¿Qué le dijo el Señor en Génesis 2:17? Si comes del fruto del árbol del bien y del mal, morirás. Ezequiel 18:4, de los tantos versículos que hay, ¿no? Ezequiel habla muchas veces ¿cómo se llama?, de atalaya, y ahí nos explica, 18:4 dice así: todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. No dice el alma que cometa tal pecado. Ahora, por ejemplo, yo como maestro, Santiago 3:1, yo como pastor y maestro, mi esposa como pastor y maestro, y todo lo que a veces comenzamos a predicar y enseñar, tenemos mucha responsabilidad, hermano. Hay una gran bendición, pero hay una gran responsabilidad. Hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados con mayor rigor, dice. Así que el juicio, si yo vivo y hago lo contrario a lo que enseño, el juicio de Dios va a ser implacable para mí. Lucas 12:48, para reforzar lo que Santiago hace, es interpreta lo que Jesús ya había dicho en Lucas 12:48. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote,
será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le dio mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Ahora, hay un pecado que es imperdonable, ¿no? Hay un pecado que es imperdonable. ¿Cuál es ese pecado? Blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Ese es un pecado gradual, amado hermano. No es un pecado de la noche a la mañana. Es un pecado que lo van a cometer las personas que saben de la palabra o han tenido experiencias con Dios y son conscientes de las cosas que Dios dice en su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo, porque este es importante, hermano, que algunos lo sepan, porque hay pecados que no se van a perdonar. Dice, ¿no? Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueran hechos partícipes del Espíritu Santo, ojo, y asimismo perdón, ya me he equivocado, es 6:4, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, que aún así volvieron a caer. Es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucifiquen de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y los pongan a burla. El mismo Hebreo, capítulo 10, vuelve a insistir el autor de Hebreo, 26, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Bueno, este es bien importante, que yo quiero que lo entendamos. ¿Ya? Vamos a terminar leyendo primera de Juan 5:16, porque hay hermanos que se cruzan aquí con esto. 5:16. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe pedir a Dios por él, y Dios le dará vida. Esto lo digo para que lo que mete en pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. No. Cuando habla de muerte, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que tú eres consciente de que estás pecando, insistes en pecar, ¿no? Vamos a poner, tú sabes que ese pecado, has pecado, pero permaneces en ese pecado y no quieres salir de ese pecado. Una cosa es pecar y arrepentirse y pedirle a Dios que te perdone, y Él te va a perdonar. Pero tú agarras, te arrepientes supuestamente, y después al poco tiempo vuelves, y después vuelves, y al final ya se hace parte de tu vida ese pecado. Ya es parte de tu vida. ¿Qué está pasando contigo? ¿No? Entonces, ¿qué dije al comienzo? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Sigue igual o está cambiando tu conciencia con respecto a la palabra de Dios? ¿La está valorando? ¿La está teniendo que esa palabra es la autoridad de Dios y que prácticamente estás violentando a Dios? Tú sabes que todo eso es verdad, ¿no es cierto? Lo sabes. Pero igual insistes en hacerlo. Insistes en hacerlo, insistes en hacerlo. Al final tu conciencia se va a comenzar a endurecer, se va a cauterizar y ya no te va a importar. Y después van a entrar otro tipo de pecados a tu vida. Entonces, el rechazo intencional, sumamente malicioso y difamador de atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo que da testimonio acerca de Cristo es el pecado de la blasfemia. Pero hay pecados que cuando tú sabes que el que ha obrado en tu vida ha sido el Espíritu Santo para convencerte de pecado, justicia y juicio, y tú has aceptado que eres pecador y te has arrepentido de ese pecado, pasan los tiempos y vuelves nuevamente a cometer ese tipo de pecado y te envuelves en ello y lo haces sabiendo que es pecado, estás entrando ya prácticamente a un límite peligroso. Dice, esto no se refiere a un comentario imprudente, sino a un patrón general de oposición a la obra del Espíritu. Con el tiempo, los enemigos de Cristo alcanzan un punto tal en su incredulidad que por estar tan endurecidos no se pueden arrepentir. Y hay un momento en que ya tú no vas a poder arrepentirte ya. Porque tu opción ya no va a ser arrepentirte. Dentro de tu esquema, como nos embrutecemos,
como nos volvemos irracional como Eva, ¿no es cierto?, que escuchó a una serpiente, que lo oyó a la serpiente, que ella no debió haber escuchado. Nos volvemos irracionales, entonces, endurecidos, ¿no? Entonces ahí está el gran peligro. Pero algo que nosotros debemos de estar claro: si tu conciencia, tú estás atribulado por pecar y pensar que tú has blasfemado contra el Espíritu Santo, no has blasfemado, pues, hermano. Escucha bien, hay hermanos que dicen: he pecado, he blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿ahora qué hago? No, 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 no. Esas personas no son conscientes, no sé, en ningún momento en su mente está los que han blasfemado contra el Espíritu Santo. En cambio, cuando tú eres consciente y dices: no, yo he hecho lo malo. Sí, el Espíritu Santo se ha entristecido, es verdad, pero no ha blasfemado, pues. ¿Entiendes? Ese es uno de los problemas que pasa, ¿no? Porque el pecado lo que hace va a causar en nosotros culpa. Nos va a contaminar y si seguimos en esa posición, vamos a recibir castigo de Dios. Cuando nosotros pecamos, la ley de Dios nos declara culpable. Precisamente la ley de Dios, la infracción. El pecado nos hace, ya no podemos tener comunión con Dios si estamos en pecado. El pecado contamina mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, a veces mi cuerpo también. ¿No? Por ejemplo, el pecado de fornicación es uno de los pecados que contamina mi cuerpo. ¿Entiendes? Por eso es uno de los pecados que el Señor recomienda que no pequemos, ¿no? Porque ese es peligroso. El pecado te lleva a castigos del juicio de Dios, porque Dios, como te ama, Él te va a castigar, pues, porque eres su hija. Entonces, así que vamos a quedarnos ahí. Si más adelante tenemos oportunidad, vamos a ver el proceso, cómo es que cuando llega la serpiente antigua, ¿no?, cómo trabaja con Eva y después cómo va trabajando con Adán y las respuestas de ellos a Dios. Es bien interesante, hermano, cómo todo el trabajo que hace Satanás, cómo él logra, ¿no?, poner en entredicho la palabra de Dios, con que Dios ha dicho, ¿no? A uno dice, con que el pastor ha dicho. No, el pastor no ha dicho, hermano. Con que la hermana Rosario ha dicho. Con que el hermano Ronald Loconi, que es el presidente de la familia, ha dicho. No, él no ha dicho, ni la hermana Rosario ni el pastor. Es lo que está en la palabra de Dios. Porque algunos creen que cuando uno se pone aquí y usa la palabra, y la palabra de Dios es la que está predicándose, hablándose, enseñando, somos nosotros, no, hermano. No. Y entonces ahí ya tienes problema tuyo. Ya estás en un grave problema. Te estás rebelando contra Dios, porque no estás aceptando la autoridad de la palabra sobre tu vida. La estás rechazando porque eres selectivo. Y dices, no, a este hermano escucho, a este no. Esto que dice la pastora, escucho. Esto que dice el pastor, sí. Esto que dice, no. No, hermano. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, por eso dice Espíritu de verdad. Jesús dijo, el espíritu que le voy a dar va a ser el espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en la mentira del pecado, pues, ¿me entiendes? Jesús había dicho el Espíritu Santo, no, Jesús dijo el espíritu de verdad al comienzo, después habla del Espíritu Santo, al final en 14, pero cuando él comienza el espíritu de verdad. Y en eso Satanás es experto, ¿me entiendes? Él es experto en mentir, en engañar, en embaucar. ¿Cuántos años sufrió Jacob? Hasta violaron a su hija, hermano. ¿Y sus hijos cómo se comportaron? Salvajemente, ¿no? Mataron. Es decir, cuando uno mira la historia, ve fascinante todo, pero ahí ve las consecuencias de mentir, de engañar. Ahí están las consecuencias, hermano. Tú dices, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué? Pero, ya pues, ¿tú quieres que te vaya bien? Arrepiéntete de lo que tienes que arrepentirte,
de lo que ya te he dicho cuántas veces que te arrepientas. Y si no te arrepientes, te va a ir igual, o peor, ¿me entiendes? Porque Dios es Dios, hermano. Dios nos ayude y nosotros no seamos ninguno de los que estamos aquí desobedientes a Dios. Que lo amemos al Señor y le pidamos, Señor, y si tenemos problemas con el pecado, vayamos delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero salir de esta condición. Yo estoy como Isaías, Señor. Estoy como Jacob. Estoy como Gedeón, Señor. ¿Me entiendes? Estoy como David después de haber pecado, Señor. Estoy así, pero quiero salir de esa condición. Estoy como Pedro después de haberte negado, Señor. Estoy así. Así estoy, Señor. A todos que he nombrado, a todos esos Dios los restauró. A ninguno de ellos, aún hasta el mismo Salomón, Dios lo restauró. Dios perdona. ¿Pero cuándo? Cuando hay un arrepentimiento y reconocemos que hemos pecado contra Dios. Padre, eterno Dios, ¿cómo podemos saber que infringimos la ley de Dios si no conocemos la ley de Dios? Porque a veces ni siquiera conocemos tu palabra, Señor. Osharakanda. Pero si conocemos tu palabra y seguimos haciendo lo malo, llévanos a un encuentro contigo, Señor. Porque tú no quieres bendecir, pero para que tú nos bendigas tenemos que obedecerte a ti. Y para obedecerte a ti, Señor, y cumplir tus mandamientos y tu palabra y no infringir la ley de Dios, tenemos que arrepentirnos, Señor, de los pecados que cometemos contra ti, conscientemente e inconscientemente, Señor, porque todos los pecados son iguales delante de ti. El único pecado que tú no perdonas es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y solo blasfeman aquellos que conocen la obra del Espíritu Santo y después se vuelven contra ti, se vuelven apóstatas. Oh Señor, y acá no hay ningún apóstata, Señor, de eso estamos claros y seguros. Están aquí porque te aman, Señor, y quieren crecer en la gracia, y quieren en este tiempo, Señor, que tú te muestres tu gloria en este tiempo de crisis, en este tiempo de que la humanidad está viviendo cada vez más en la oscuridad de las tinieblas. Ellos ser luz y sal. Queremos ser luz y sal en este mundo. Queremos que la semejanza a Cristo se haga realidad cada vez más en nosotros. Que el mundo no nos vea a nosotros, que vea a ti, y que cuando hablemos sea con la autoridad tuya, con el poder tuyo, de un hombre arrepentido, convertido, transformado por ti, y tratar a las personas, Señor, como tú nos trataste a nosotros con amor, con misericordia, sabiendo que éramos pecadores, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y haznos entender esta doctrina del pecado, Señor, en la profundidad que tú quieres, porque tú nos quieres libre y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.